Martes 26 de octubre, porque extranjeros fuisteis en Egipto. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Deuteronomio 10:19. ¿Cuál es el mensaje para el antiguo Israel en este pasaje? ¿Cuál debería ser el mensaje de este versículo para nosotros también? Siglos antes, el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 15:13, también Génesis 17:8 y Hechos 13:17. Esto es, por supuesto, lo que sucedió. Y en los primeros capítulos del Éxodo, la dramática historia de su redención y la salvación de Egipto se registró para la posteridad como anuncio de la redención y la salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús. En este versículo, el Señor quiere que recuerden dónde habían estado y lo que habían sido, es decir, extranjeros en otra tierra. En otras palabras, el Señor les dice: recuerden cuando eran marginados y esclavos de la sociedad, estaban a merced de quienes eran más fuertes y podían abusar de ustedes. Aunque Israel era una nación escogida, llamada por Dios reino de sacerdotes, Éxodo 19:6, y aunque había algunas diferencias entre ellos y los extranjeros que vivían entre ellos, especialmente en lo respectivo a algunos servicios religiosos, en materia de derechos humanos, el extranjero, la viuda y el huérfano debían ser tratados con la misma equidad y justicia que los israelitas nativos demandaban para sí mismos. Leamos Mateo 7:12. ¿Cómo encapsula el versículo lo que el Señor estaba diciendo al antiguo Israel acerca de cómo debían tratar a los débiles que hubiera entre ellos? Dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta advertencia a Israel acerca de cómo debían tratar a los marginados de ninguna manera era la norma en el mundo antiguo, donde en algunos casos los marginados eran tratados como animales o aún peor. En contraste, Israel debía ser diferente, una luz para las naciones, y esa diferencia se luciría en el Dios al que adoraban, en cómo lo adoraban y en todo el sistema de verdades que Dios les había dado. Sin embargo, su trato amable hacia los marginados podría haber sido un poderoso testimonio al mundo de la superioridad de su Dios y de su fe, que en cierto sentido era el objetivo de su existencia como pueblo, dar testimonio al mundo acerca de su Dios. El espíritu de profecía nos dice: en nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar, comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares. Identifiquémonos con ellos. Luego tratémoslos como quisiéramos que nos trataran a nosotros si cambiásemos de lugar con ellos. Esta es la regla de la verdadera honradez. Es otra manera de expresar esta ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Es la médula de la enseñanza de los profetas, un principio del cielo. Se desarrollará en todos los que se preparan para el sagrado compañerismo con Él. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 113 y 114. Martes 26 de octubre, porque extranjeros fuisteis en Egipto. La forma como Egipto trataba a los extranjeros era un modelo para las demás naciones de su tiempo, porque Egipto era la potencia mundial y todos los reyes y gobernadores querían copiar las estrategias y formas de Egipto para intentar tener parte de su éxito. Ellos pensaban así: bueno, si Egipto es la potencia mundial, algo tiene que ver con la forma como ellos proceden. Y entonces copiaban la cultura y el modo de proceder de los egipcios.
Egipto usaba su poder para oprimir a los que no eran de su raza, y no solo eso, sino que oprimía a los más débiles para sacar provecho de ellos, aunque estos débiles fueran de su raza o de otro país. Mientras Israel estuvo en la tierra egipcia y José estuvo vivo, o su recuerdo estuvo presente, fueron bien tratados y hasta honrados, porque la gracia de Dios los ponía como gente de bendición y prosperidad en tierra extraña. Pero cuando el recuerdo de lo que Dios había hecho en Egipto a través de José fue borrado de las mentes por la astucia satánica, todos los israelitas comenzaron a ser oprimidos, maltratados y esclavizados. Fueron obligados a construir bajo circunstancias adversas y extremas grandes edificios para gloria del faraón. Largo tiempo fue maltratado el pueblo de Dios, por espacio de 400 años. Egipto definitivamente no tenía la luz del amor de Dios, porque de haberla tenido, habrían aprendido a bendecir y a cuidar a los extranjeros, a no abusar de su poder, sino a usarlo como instrumento de bendición para su prójimo y, mucho más importante, exaltación al Dios eterno. ¿Cómo estás usando el poder y la influencia que Dios te ha dado? ¿Estamos acaso abusando a los vulnerables como Egipto lo hizo con los extranjeros? Dios le dijo al pueblo en Deuteronomio 10:19, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Este es un pasaje demasiado grande y profundo, evidencia de que el Dios que inspiró a Moisés a escribir el Pentateuco y a todos los profetas y escribas los otros libros de la Biblia, es un Dios que está por encima de los caprichos y los defectos humanos. Porque si el pasaje hubiera sido escrito por los seres humanos, diría: odiarás al extranjero y lo tratarás como él te trató cuando estuviste en Egipto. Pero, oh maravilla de amor divino, que nos invita a dar amor a aquel que nos dio odio y a tratar con amor a aquel que nos trató con maldad. Podemos estar seguros de que los israelitas, cuando escucharon este mandamiento, no se sintieron muy a gusto, porque es que la naturaleza humana nos lleva a recordar las injusticias, las violaciones, las humillaciones que hemos sufrido a manos de los egipcios, en nuestro caso, egipcios simbólicos, pero en el caso de Israel, egipcios y extranjeros literales. Y ahora, a pesar de que recordaban todas esas injusticias, esas vejaciones, esas crueldades con las que los habían tratado los extranjeros, oían decir a Dios que debían amar al extranjero, tratarlo con amor, porque Israel iba a ser un modelo no de venganza, no de odio, no de revanchismo, sino un ejemplo de amor, de servicio y humildad en la verdad divina. Oh mis hermanos y mis hermanas, la forma como usamos el poder demuestra si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Cuando sabemos que alguien tiene necesidad y pasamos de largo, o nos hacemos los de la vista gorda, cuando sabiendo lo que debemos hacer no lo hacemos, entonces manifestamos las obras del diablo. Tratamos a los demás como Egipto trataba a los vulnerables, a los débiles, a los extranjeros dentro de su ciudad. Actuamos como el diablo quiere y no como Dios espera. Hoy es el día para que amemos al extranjero, al que está necesitado, al que está más vulnerable. Dios nos ayude. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El espíritu de profecía nos dice: no se nos ordena que nos hagamos a nosotros mismos
lo que desearíamos que otros hiciesen con nosotros. Debemos hacer a otros lo que quisiéramos que ellos nos hiciesen en iguales circunstancias. Siempre se nos vuelve a aplicar la medida con que medimos. El amor puro es sencillo en sus manifestaciones y distinto de cualquier otro principio de acción. En Jesús usted puede amar con fervor, con sinceridad. Este amor puede aumentar su profundidad y expandirse hasta el infinito. El amor a Dios asegurará el amor al prójimo, y usted se dedicará a los deberes de la vida con interés profundo y abnegado. Los principios puros constituirán el fundamento de sus acciones. La paz interior conducirá aún sus pensamientos hacia corrientes más saludables. Matutina Exaltada Jesús, capítulo del 21 de marzo. Jesús el Príncipe de Paz, párrafos 2 y 3.